El proyector más barato de Xiaomi, el Wanbo T2 Max, como nunca lo has visto. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Por fin, luego de unas semanas de espera, llegó el proyector Wanbo T2 Max, que pertenece a una de las marcas del ecosistema de Xiaomi. Y yo sé que todos esos cinéfilos morían por este review. Pero antes, no te olvides de ver mis otros videos de proyectores, porque este no es un video improvisado. Esta es una mini saga de proyectores donde este Wanbo es uno más. Y tú sabes que en este canal hacemos review para aprender de tecnología. El Wanbo T2 Max es un proyector con sistema de óptica cerrada, es Full HD y tiene varias ventajas que no puedes perderte. Es muy famoso y el favorito en las redes sociales. Hoy vamos a ver por qué y cuál es su secreto. Y te recomiendo que te quedes hasta el final, no solo porque el video está buenazo, sino porque voy a explicar la compra de este proyector. Y además les tengo una sorpresita a todos mis queridos suscriptores. Ahora sí, vamos con su unboxing. Esta es la caja del Wanbo T2 Max que muestra sus principales características. Pero lo más destacable es su práctica portabilidad y su bajo peso. Al abrir la caja, protegido por espuma, encontramos al proyector, un pequeño manual de instalación, un adaptador de voltaje de 19 voltios y 3 amperios que son 57 watts de consumo, un cable estándar para el adaptador y un control remoto en un bonito color blanco. Tiene las teclas necesarias y usa 2 pilas pequeñas AAA para su funcionamiento. Además, este control no es Bluetooth, es por infrarrojos, pero ya verán que funciona excelentemente bien. Y aquí tenemos el Wanbo T2 Max en su bolsita anti-rayones. Y pueden ver en un primer vistazo lo compacto que es. En la parte superior encontramos su botón de encendido y también su ruedita para hacer el enfoque manual. En la parte frontal está la lente, y ojo que es de vidrio, no de plástico. Unas protecciones plásticas para evitar rayaduras y una rejilla para la salida del aire caliente del radiador de este proyector. En los laterales integra 2 altavoces de 3 watts de potencia cada uno para el sonido estéreo. Y en la parte trasera están sus conexiones, su entrada de voltaje, una única entrada USB 2.0, una salida HDMI, una pequeña luz de estado y una salida de audio de 3.5 milímetros para algún equipo de sonido. Además, aquí está la rejilla por donde se succiona el aire que fluye de atrás hacia adelante para refrigerar el interior de este proyector. En la parte inferior están los datos técnicos del Wanbo T2 Max y una rosca de 1/4 de pulgada para que lo ponga sobre un trípode y 4 patitas de goma para que lo ponga sobre una mesita. Como ves, el Wanbo T2 Max es fácilmente manipulable desde cualquier lado y eso lo hace muy cómodo de transportar. El proyector LED Wanbo T2 Max tiene un precio bastante razonable, ya que solo cuesta entre 140 y 160 dólares en AliExpress. Y por todas sus especificaciones que ofrece, se me hace un precio justo. Sus principales características son: tecnología de proyección LED LCD, brillo de 200 lumens ANSI, resolución nativa Full HD de 1920 x 1080 píxeles, integra 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, integra el sistema operativo Android 9, integra corrección trapezoidal ajustable de 4 puntos, permite proyección Wi-Fi desde los celulares, integra conectividad Bluetooth 4.0, tamaño de la proyección hasta 200 pulgadas, potencia de sonido estéreo de 6 watts, vida útil de LED hasta 30.000 horas y solo pesa 900 gramos, menos de 1 kilo. Y ahora vamos a hacerle su respectiva autopsia digital. Pero antes, hace unas semanas lo publiqué en todas mis redes sociales. Miku lanzará una nueva TV Stick, mejorada con 2 GB de RAM, super certificada con Netflix 4K y con el nuevo Google TV 11. Es la nueva Miku KD3 y desde este humilde canal, igual que lo hice con las KM2, sortearé 2 KD3 para enviarlas a cualquier país del mundo. Lo único que tienes que hacer es seguirme y comentar este post que está en todas mis redes sociales. Mientras en más redes lo comentes, más posibilidades tendrás de ganar. Comenta lo que quieras, pero debes seguirme en esas redes y además indicarme de qué país eres. El sorteo será a fines de febrero y en la descripción del video te dejo los links para participar. Pero tranquilo, hazlo después de ver este video porque se viene lo mejor.
Ahora vamos a conocer cómo está construido este Wambo T2 Max y cuál es su secreto. Debajo de sus patas de goma hay dos tornillos que sujetan la tapa, y por ahí empezaré. Luego solo es cuestión de maña y un poco de fuerza de palanca y ya tengo la tapa fuera. La tapa tiene un receptor infrarrojo con un conector que debo liberar primero. Y para soltar el bloque interno debo sacar estos dos tornillos debajo de estas gomas y estos otros dos que están bien disimulados debajo de la etiqueta. Luego hay que sacar esta tapita para retirar los controles de la parte superior. Y ahora sí ya podré sacar este compacto proyector. Solo lo desconectaré de la antena Wi-Fi para dejarlo libre. El Wambo T2 Max es un proyector con sistema de óptica sellada, ya que todos sus componentes ópticos sensibles como el LED, las lentes, la pantalla LCD, etc. están encerrados dentro de esta caja. Ahora puedo ver por qué este Wambo es tan pequeño. No trae la gran turbina inferior que sí traía el proyector anterior. En su defecto, trae dos pequeños ventiladores para enfriar el LED de potencia y sus radiadores. Al menos eso podría ser una ventaja para reducir el ruido de este proyector. También integra dos pequeñas cajas acústicas con forma cilíndrica. Y dentro de ellas encontramos sus altavoces de 3 watts de potencia. Pese a su pequeño tamaño, estos altavoces suenan bien y con fuerza suficiente para una sala mediana. Todo el sistema está controlado por esta tarjeta donde está el cerebro, un procesador de la marca M-Star, que no son muy poderosos, pero se escogen cuando se quiere reducir el costo de un dispositivo. Y este de aquí es el módulo Wi-Fi, pero no es doble banda. Todo ese procesamiento se envía por este FLAC a la pantalla LCD que está dentro de la óptica sellada. Y aunque no debería abrirla para evitar el ingreso de polvo, investigaré un poquito más sacando este radiador posterior. Y aquí podrán ver el FLAC que va a la pantalla LCD interna. Incluso tiene un pequeño ventilador que refrigera el interior. Eso no me lo esperaba. Un buen pedazo de tecnología en mis manos. Obvio que no es premium, pero por su precio tampoco me ha decepcionado. Esta es la manera de llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Ofrecer un producto cómodo y funcional, pero sin lujos. Para la gran cantidad de usuarios, este proyector será suficiente para ellos, pero habrá gente mucho más exigente que querrá pagar un poco más y obtener mejores características como las de su hermano mayor, el Wambo T6 Max, que cuesta casi el doble y ofrece 500 lumens de brillo. Y espero tenerlo pronto en mi canal. Pero ahora, vamos a probar este proyector. Ahora instalaré el Wambo T2 Max en mi trípode de aluminio que me permitirá manipularlo con precisión. Y luego lo único que hay que hacer es enchufar el adaptador de voltaje y apagar una luz de mi sala para prender el proyector. Y como ven, ya empieza a cargar la interfase Android. Ahora mismo tengo el proyector a 2 metros con 90 centímetros de la pared. Y a esa distancia tengo 100 pulgadas de proyección. Pero para usar bien este Wambo T2 Max necesito apagar toda la luz de mi sala. Y aquí tenemos el sistema operativo Android que integra este proyector. Ojo, este no es Android TV, sino más bien es como el Android que traen la mayoría de TV Box no certificadas. Pero es bueno y funciona. Configurar el Wambo T2 Max es muy fácil. Algunos cambios puedes hacerlos desde este menú lateral y otros desde este simpático menú del sistema. Y lo primero que haré es conectarlo a mi red Wi-Fi. Aunque el Wambo no tiene conexión doble banda, al menos se conecta rápido. También lo pondré al idioma español para explicarles mejor. En el menú lateral podemos ver algunas configuraciones internas como la versión de Android, que como ven es la versión 9 o Android Pie. Y aquí podemos ver los bonitos colores que da este proyector. Aquí también podemos ver las aplicaciones que llegaron por defecto preinstaladas, el almacenamiento que te queda, que son unos 12 GB libres, y la opción para restablecer el Wambo a condiciones de fábrica, aunque eso borrará todos tus datos y todas tus aplicaciones. Este otro menú es más específico del proyector y desde aquí podrás acceder, por ejemplo, a las opciones de proyección y la corrección trapezoidal. Seleccionar las dos únicas fuentes de entrada, por HDMI o por USB. Leer el contenido multimedia de una USB. Agregar dispositivos por Bluetooth. Configurar con qué fuente debe arrancar tu proyector, por defecto con Android o con un dispositivo HDMI. Ir directo a la configuración lateral. Y esta que me pareció muy buena, la limpieza de memoria. Muy útil para cerrar aplicaciones corriendo en segundo plano, ya que este dispositivo solo tiene 1 GB de RAM y hay que optimizarlo. Además, si accedes con tu cuenta de Google, podrás descargarte todas las aplicaciones disponibles en la Play Store, que como ves, hay muchas.
Pero si tu aplicación favorita no está en la Play Store, a este proyector también le puedes instalar cualquier APK. Y usando Downloader voy a descargar el APK de Magis TV para demostrarlo. Esta es mi aplicación favorita para ver todos los canales de América. Es más, mucha gente compra una TV Box solo por esta aplicación, pero con este Wambo T2 Max tienes todo en uno y una pantallaza de 100 pulgadas. Debido a que esta aplicación es muy ligera, es suficiente 1 GB de RAM para moverla con fluidez. Y si quieres más información de esta aplicación, te lo dejo todo en la descripción del video. Además de las aplicaciones, el Wambo T2 Max tiene otras opciones de visualización. Por ejemplo, usando eShare y escaneando el código QR, puedes duplicar la pantalla de tu celular por Wi-Fi. Puedes ver absolutamente todo lo de tu celular, incluyendo tu cámara o tus aplicaciones de películas, y la transmisión no se corta ni se laguea. De igual forma, para tener un mejor procesamiento, puedes usar una TV Box con mejor procesador y conectarla por HDMI. En el menú del proyector solo te vas a fuente de entrada y escoges la opción HDMI y listo. Así podrás tener el verdadero Android TV certificado con las múltiples opciones y ventajas que ofrece este sistema operativo. Puedes conectarle cualquier dispositivo que tenga una salida HDMI, pero yo le conectaré esta poderosa mini PC S500 Plus que analicé en mi video anterior. Esto es la cúspide de un proyector. Imagínate la presentación de tus trabajos con este dispositivo. Puedes ver tus películas desde cualquier navegador y correr tus simulaciones de software. Pero lo más épico son los juegos. Solo imagínense jugando Halo Infinite en 150 pulgadas como lo haré yo. Recuerden que este proyector es Full HD y el brillo es bastante bueno, así que jugar de esta manera es toda una experiencia. Aún en esta gran pantalla, los detalles se mantienen muy realistas y los competidores son casi de mi tamaño. Por lo que prácticamente juegas a tamaño real, haciendo de esto el sueño de todo gamer. El ventilador del proyector Wambo T2 Max no hace mucho ruido y la calidad del sonido es muy bueno para una sala o una habitación pequeña y más o menos suena así. Todas estas especificaciones son las que se indican en su manual, pero en el mundo de los proyectores no hay que querer a ciegas en los manuales, porque en estos dispositivos es donde más se miente. Pero para disfrutar mucho mejor el partido que juega hoy mi selección peruana contra la selección de Ecuador, nada mejor que conectarle una barra de sonido con conexión Bluetooth. Vamos a conectársela. Simplemente ubicaré mi barra de sonido en el suelo y lo conectaré en esta toma de corriente. Y todo va quedando listo para disfrutar de este gran partido de fútbol de Perú contra Ecuador en pantalla gigante. Luego en el menú escogen Bluetooth y seleccionan agregar accesorio. El proyector automáticamente buscará mi barra y como ven, ahí la encontró. Solo la selecciono y le doy sincronizar Bluetooth y es todo. La barra quedará conectada. Una característica clave de este proyector es su sistema de corrección trapezoidal. Por eso no es obligatorio que el proyector esté de frente a la pared y así lo puedes ubicar en cualquier extremo de tu sala. Pero al poner un proyector en un extremo de la proyección, la imagen se distorsionará mucho, mostrando un extremo más corto y otro más largo. Para corregir esta distorsión, debes ingresar a la opción proyector del menú. Aquí seleccionar la opción trapezoide 4 puntos y luego con el control remoto deben mover los puntos blancos que aparecen en las esquinas. Esto hay que hacerlo en cada esquina para ir restaurando la forma de la pantalla y dejarla nuevamente como un rectángulo. Y además es súper útil para no estar obligado de tener al proyector siempre en una única posición y moverlo donde queramos, por ejemplo a la habitación, donde la cama no dejaría ubicarlo bien. Aunque este sistema es manual y no es automático, no lo integran la mayoría de proyectores baratos. Además, puedes configurar el trapezoide y con esto mover la forma de la proyección en distintos ángulos y adaptarlo casi a cualquier superficie. Finalmente voy a comparar este Wambo T2 Max con el anterior proyector que revisé, el Xmin Q1 SE, el cual es un poco más grande y caro, pero pertenecen al mismo segmento del mercado. Los conectaré a sus fuentes de energía y los prenderé a la vez. Y como ven, el Q1 reacciona casi de inmediato y le toma solo 10 segundos estar listo para funcionar, mientras que al Wambo le toma unos 30 segundos estar listo.
He aquí la diferencia del costo. El Q1 tiene un mejor procesamiento tanto en velocidad como en imagen. Y ahora les conectaré una misma señal de video con una TV Box de Yuin para tener una mejor comparación. Y aquí también se ve levemente la mejor respuesta del Q1, que reacciona medio segundo antes que el Wambo, aunque esa pequeña diferencia no es muy importante. Ahora con la aplicación TV Calibration verificaré el brillo y la calidad de los colores en ambos proyectores. Aquí pueden ver cómo se ve el rojo, el verde, el azul, el cian, el amarillo, el magenta y el blanco. Y precisamente en el máximo brillo blanco de cada proyector intentaré medir la intensidad de lux de cada uno de ellos con una aplicación. Y estos son los resultados. Como ves, el X-Min Q1 que está a la izquierda tiene un poco más de calidad que el Wambo T2 Max, pero cuesta unos $100 más, y eso es algo que mucha gente no va a querer gastar. ¿Crees que las diferencias son tan grandes como para justificar esos $100 más? Bueno, tú mismo saca tus conclusiones con estas imágenes y ponme tu respuesta en los comentarios. Si bien el Q1 de X-Min ofrece imágenes con un mejor contraste, más brillo y mejor procesamiento, el Wambo T2 Max también ofrece buenas imágenes y con la gran ventaja de tener un sistema operativo como Android ya integrado y la opción de mover las esquinas para corregir la proyección. Todo esto te ayudará a elegir. La gran pregunta es, ¿dónde lo compraste, Javi? Bueno, quédate para explicarte dónde compro yo. Yo realizo la mayoría de mis compras en la super tienda china AliExpress y hasta puedo decir que soy experto ahí porque tengo más de 30. Pero no 30 pedidos, sino 30 páginas de pedidos, o sea, más de 300 compras y todas con éxito. Tú lo puedes comprar donde quieras, pero los links que yo dejo en la descripción de mis videos son de tiendas verificadas donde yo compro. Aunque también entiendo que millones tengan miedo de comprar por internet, un miedo injustificado debido a la falta de experiencia con las nuevas tecnologías. Por eso próximamente haré un video de cómo comprar por internet y qué debes tener en cuenta para tener éxito. Por ahora, solo debes darle clic a los links de compra que te dejo en la descripción del video. Estos te llevarán a AliExpress. Si no tienes cuenta ahí, creas una, agregas una tarjeta y pagas. Luego de unas semanas, el producto llegará hasta tu casa, siempre y cuando hayas puesto tu dirección bien clara. Para mis compatriotas peruanos, esta es una compra genial, porque este proyector no es una mercancía prohibida en la aduana, y además como cuesta menos de $200, no te cobrarán impuestos. Al menos yo no los pagué. Yo solo pagué $159, 142 del proyector y 17 del envío, y creo que fue un precio justo. Pero eso dependerá de las ofertas de cada temporada también, ¿ah? No crean que los precios se mantienen siempre. Y eso fue solo una ayudita. Ya de ustedes dependerá si lo compran ahora o se esperan para después. De todos los proyectores que he revisado hasta ahora, este es el que yo recomendaría. ¿Por qué? Vamos a ver sus pros y sus contras. Para ser Full HD nativo y con corrección trapezoidal, el precio es bastante bueno. Como ya integra Android, no es necesario comprar una TV Box. Gracias a su corrección de 4 puntos te permite posicionarlo en cualquier ángulo. Durante las pruebas demostró que su ventilador interno es muy silencioso y es muy compacto para llevarlo contigo a cualquier lado. Y sus contras son: el brillo no me pareció de 200 lumens ANSI, parecen solo de 150. No tiene un buen procesador, por lo cual tampoco esperes que sea muy rápido. Y solo tiene 1 GB de RAM, pero eso no debería importar si lo usas con una TV Box. Pero pese a sus contras, su precio es inmejorable para un proyector Full HD con un brillo de entre 150 a 200 lumens ANSI. Además, es un producto del ecosistema de Xiaomi, lo cual respalda su calidad. Ojo que aún no vemos todos los proyectores, pero no creo que los que vengan sean más baratos que este Wambo T2 Max. Y si bien el Wambo T2 Max ya trae Android clásico por defecto, funcionará mucho mejor con una TV Box certificada, ya que estas traen un mejor procesador. Amigos, mis videos solo son una referencia, por eso me gusta hacer un análisis serio, técnico y con muchas pruebas de funcionamiento, pero no es una invitación de compra. Al final, ustedes deciden bajo esas referencias si les gustó o no cada dispositivo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, automáticamente suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones porque todo el tiempo estoy subiendo este tipo de contenidos, que debe ser así, informativo, entretenido y con una base técnica. Ya me conoces, soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero.
Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.